¿De quién sí? Del doctor Israel Kim, abogado constitucionalista y un reconocido analista que nos acompaña esta noche acá en el Estudio Abierto. Israel, gracias por acompañarnos. Bienvenido, buenas noches. Rolando, buenas noches, agradecido por la invitación, un cordial saludo a la audiencia de ATV en todo el país. Precisiones legales en torno a lo que ha sucedido esta jornada. Se lo ha aprendido a don Luis Fernando Camacho. Mucha gente cuestionará este tipo de acciones y dirá no era legal, era legal, sí, no, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dices tú como autoridad que entiende del tema? Un proceso penal, Rolando, luego de 2 años de haberse formalizado una denuncia que no se haya convocado al principal denunciado, preocupa, ¿no? Eso es un sinónimo de retardación de justicia. Sin embargo, cuando el Ministerio Público valora los elementos indiciarios colectados ya 2 años de investigación en el caso denominado Golpe 1, pues hace cumplir la ley, ¿no? Estamos en un Estado constitucional de derecho y por supuesto se debe cumplir la norma procesal penal. De allí que en sujeción al 226 del procedimiento penal tipifica primero el delito, terrorismo, 133 del Código Penal, sancionado con hasta 20 años de cárcel. Y segundo, que me parece lo más importante, el grado de autoría, ¿no? La participación criminal, porque lo expide un mandamiento de aprehensión en su condición presumible de autor del delito de terrorismo. Y en la resolución de mandamiento de aprehensión, Rolando, la Fiscalía, ¿no?, genera una argumentación jurídica donde adjunta 34 elementos indiciarios de prueba. Entonces, esta cantidad entre declaraciones testificales, medios magnéticos, informes inclusive de migración, los informes de la Casa Militar, quien ordena que se evacúe la medalla presidencial a las 15:34 de ese día, en noviembre. Entonces, todos estos elementos indiciarios cursan en una resolución del mandamiento de aprehensión. No es una detención aún. La detención solamente la puede fijar un juez cautelar. Hemos conocido de parte de la Fiscalía General que este proceso penal, ¿no?, ha sido activado justamente hace 2 años, se ha expedido este mandamiento, se ha ejecutado el mismo y pues el juez 10º cautelar en la ciudad de La Paz es quien va a definir el destino procesal del señor Camacho. Hoy se encuentra en celdas policiales en la FELCC de la ciudad de La Paz. Sin embargo, por fotografías que se encuentran en redes sociales, ni siquiera se lo ha visto enmanillado. Por ello habrá que descartar inclusive, ¿no?, la policía ha incumplido los protocolos, porque cualquier ciudadano denunciado a quien se le ejecuta un mandamiento de aprehensión tiene que ser enmanillado y conducido a celdas. En el caso del señor Camacho no está teniendo un trato de privilegio. La Defensoría del Pueblo también ya ha activado los mecanismos de seguimiento al caso. Se le ha hecho una valoración pericial respecto a su estado de salud. Puede verse inclusive afectado por el tema de la altura, ¿no? Él es natural de Santa Cruz. Se ha visto también que está en condiciones, no encuentra ningún tipo de lesiones, mucho menos excesos en contra de su integridad. Entonces se le está respetando los derechos y garantías como corresponde, Rolando, ¿no? El hecho que sea un gobernador, primero, que no le genera ningún régimen de inmunidad. Un concejal, un alcalde, un ministro de Estado, un asambleísta departamental y por supuesto un gobernador no gozan de ningún régimen de inmunidad en el país. Por ello pueden ser procesados en la vía ordinaria. El hecho de ocupar un cargo político no significa que jamás va a ser investigado. Entonces el señor Camacho, hoy ya en la ciudad de La Paz, no tiene que responder por sus actos que hoy la Fiscalía investiga respecto a los sucesos de la crisis política de noviembre del año 2019. Exacto. Ahora, para entender lo práctico, todavía no se lo está procesando, se lo está señalando culpable, se lo está queriendo llevar a la cárcel por una u otra situación. O sea, ni siquiera eso ha empezado. Está en una parte muy inicial las investigaciones y él no se ha presentado a declarar y es por eso que ha salido este mandamiento de aprehensión. Sí, en la resolución de este mandamiento de aprehensión, la Fiscalía justamente requiere la presencia física del sindicado, el señor ciudadano Camacho, y que identifica justamente para expedir el mandamiento, porque tiene que haber motivos, Rolando, no es que la Fiscalía o el fiscal investigador tenga alguna animadversión con algún procesado, tiene que haber elementos motivacionales procesales, y estos son 2 en particular, tanto el riesgo de fuga como el peligro de obstaculización. Por ello, en esta resolución de aprehensión, pues se tiene una base jurídico constitucional, una sentencia constitucional del año 2012, en el que dispone, ¿no?,
por supuesto genera jurisprudencia, que el Ministerio Público puede disponer la aprehensión del sindicado sin inclusive citarlo a declarar, ¿no? Entonces, no existe, ¿no? De momento, alguna observación que sea conocido de parte de sus defensores jurídicos. Sin embargo, va a ser el primer argumento. ¿Cómo se lo aprende sin habérselo citado? Esto, por supuesto, es una incongruencia porque ya existe jurisprudencia constitucional en la que le faculta al Ministerio Público bajo 5 causales en las cuales puede expedir el mandamiento de un procesado sin siquiera haberlo citado. Entonces, por ese lado, se están cumpliendo las formalidades. Lo segundo, Rolando, si bien cerca al mediodía de hoy se tiene conocimiento del mandamiento de aprehensión, se tiene hasta el mediodía de mañana, 24 horas, para que sea puesto a conocimiento de la autoridad jurídica, primero de la autoridad fiscal, ¿no? Porque requiere la presencia física del sindicado, ¿no? El ciudadano Camacho, y es altamente probable que el ciudadano Camacho se acoja a su derecho constitucional al silencio. Entonces, a partir de allí, la Fiscalía dispondrá, ¿no?, la remisión hacia la autoridad jurisdiccional. El juez 10º de garantías en este momento, que es el juez Contralor, a quien se va a presentar el señor Camacho y justamente, ¿no?, a quien va a tener que responder en cuanto a su defensa técnica, en cuanto a su defensa material por los hechos por los cuales se les indica la autoría del delito de terrorismo, y esto hasta en 24 horas. Entonces, a partir de la presentación, luego de que se le tome la declaración, porque primero, Rolo, es la declaración informativa. El objeto del mandamiento de aprehensión es que se presente ante el fiscal. Su declaración informativa. Nada más, ¿no? Ahí podrá disponer él si es que se acoge al silencio o declara, ¿no? Hay 34 elementos probatorios en contra del señor Camacho. Entonces él seguramente evaluará si es que va a responder a los elementos indiciarios de prueba o se acoge al silencio. Se acoge al silencio, seguramente se va a emitir de manera inmediata, ya todavía en su condición de aprehendido, una resolución de imputación formal, y en las horas siguientes se presentará ante el juez cautelar. El juez cautelar 10º en la jurisdicción de La Paz, porque corresponde juzgarse en la jurisdicción de La Paz por el caso denominado Golpe 1, definirá su situación procesal, que puede definir o no su detención. Ese es otro elemento y otra parte del proceso. Otra parte del proceso, definitivo. O sea, está en una parte tan inicial que el fiscal ha dicho: venga a declarar, cuéntenos lo que usted sabe sobre este caso, porque se lo está investigando. Él no se presentó, entonces salió el mandamiento de aprehensión. Y eso fue lo que se ejecutó. Claro que sí. Inclusive, Rolando, mañana, si es que el ciudadano Camacho declara, no se abstiene y declara, y en su declaración de descargo el fiscal no encuentra elementos, lo puede liberar. Es una posibilidad procesal, pero nuevamente, ¿no?, con 34 elementos de prueba en contra del ciudadano Camacho, es poco probable que esa situación se dé. Ahora, se formaliza la imputación, van frente a un juez cautelar, y el juez cautelar puede definir 3 cosas. Primero, que el señor Camacho se defienda en libertad en la etapa preparatoria. Lo segundo, que ya ocurrió en La Paz, con el gobernador de La Paz, pueda disponer su detención domiciliaria con salidas laborales. En el día trabaja, en la noche debe quedarse en domicilio. Es una segunda posibilidad. Y la tercera, la más gravosa, que tiene que ver con una detención preventiva en la cárcel de San Pedro, en la ciudad de La Paz. Esta valoración, Rolando, es exclusivamente jurisdiccional. La justicia tiene la última palabra. Y si el juez, inclusive, luego de que el fiscal presente una imputación formal, y el juez define liberarlo, puede disponer su libertad. Entonces, no estamos generando en este momento procesos de información debidas, ¿no? Hay pronunciamientos que se indican a estos actos como un secuestro, como una persecución política, y no es nada de aquello. Un secuestro también es un delito. Hay que tener elementos de prueba para decir que es un secuestro. Además, la condición objetiva de punibilidad de un secuestro, ¿no?, tiene que ver con un pedido de rescate o una compensación económica hacia un tercero. Ese es el objetivo, esa es la condición objetiva de punibilidad del delito de secuestro, que no existe. Persecución política, ese es el argumento, ¿no?, que siempre es coyuntural. Sin embargo, lo que sí se ejerce es la persecución penal constitucional, cuyo titular es el Ministerio Público, y se ejerce. Ahora, cualquier ciudadano que comete actos en contra del ordenamiento jurídico boliviano que tienen que ver con delitos contra la seguridad común, contra la vida, contra el Estado, tiene que hacerse responsable respecto a sus actos. Ahora bien, la justicia penal tiene que actuar con la mayor objetividad, pero de identificarse la probabilidad de autoría ya ante un juez cautelar, tiene que actuar con toda la rigurosidad de la ley penal. Ahora bien, don Luis Fernando Camacho está procesado, al igual que muchos, por el caso Golpe de Estado 1.
Es ahí donde él está. ¿Qué tanto ha avanzado este caso? Y si podemos recordar un poquito cómo se inicia este caso de golpe de Estado. Sí, en noviembre del año 2020 se formaliza, en 28, una denuncia de parte de una ex legisladora en la que tipifica 3 delitos: sedición, conspiración y terrorismo. En el transcurso de las investigaciones, el Tribunal Constitucional Plurinacional, Rolando, expulsa del ordenamiento jurídico el delito de sedición. Es decir, ya no lo tiene vigente, ¿no? No existe el delito de sedición en nuestro país porque hay motivaciones hasta políticas que pueden sindicarse al respecto. Lo expulsa. ¿Esto qué significa? Que todos los procesados, sentenciados por el delito de sedición, quedan libres, quedan sin objeto de causa que los persiga penalmente, porque el Tribunal Constitucional define que ese delito no debe existir. Entonces el caso denunciado solo se centra en 2 delitos: terrorismo y conspiración. El delito menor es conspiración, el delito mayor es terrorismo. Implica el 133 del Código Penal, Rolando, que es tipificadas las acciones que generan zozobra, ¿no? No es que uno puede tranquilamente ir al Palacio de Gobierno, golpear la puerta y decirle: presidente, le invitamos a que se vaya. No, son actos de terror que generan zozobra, en convulsión social, pero además en concordancia, en concomitancia con instituciones del orden. Qué casualidad que luego que el señor ciudadano Camacho garantiza en una convocatoria social que tiene en Santa Cruz que va a hacer renunciar al presidente electo democráticamente, una semana después el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas le exija su renuncia, y el comandante de la policía le exija también su renuncia, y que días posteriores este ciudadano Camacho diga, ¿no?, que su padre había cerrado con los militares y policías, pero no estaba alejado de la verdad, porque cuando él ingresa a Palacio Quemado se traslada de la zona sur a Plaza Murillo en un vehículo de Radio Patrulla 110. Entonces habían pues elementos, y esto cursa en el cuaderno de investigaciones. Esto del traslado entre un vehículo de radiopatrullas de un hotel de la zona sur hasta la Plaza Murillo, Rolando, está en los argumentos que fundamentan en la resolución del mandamiento de aprehensión. Entonces hay, como te digo, 34 elementos que están en su contra. Ahora, estos actos tienen que ir destinados a algo, porque uno no puede de pronto no generar una convulsión social porque le dan la gana. O por solamente ingresar y arrodillarse en el hall de Palacio Quemado. Sino tiene un fin, y es subvertir el orden constitucional. ¿Qué significa esto? Deponer el orden constitucional en el país, ¿no? Es hacer que el presidente electo democráticamente deje el cargo, no importa la forma, ¿no? Puede ser inclusive por la vía de hecho, por la vía violenta, o en este caso obligarlo mediante una presión y hechos de violencia mediante la convulsión social suscitada en noviembre del año 2019. Policía amotinada, Fuerzas Armadas que ya no respondieron al mando presidencial, no respondieron al mando de la Constitución, contrariamente exigieron la renuncia del presidente de un gobierno electo democráticamente. Entonces, todos estos elementos concomitantes ya hacen a la estructura de este proceso, por lo cual se le imputa, no se les indica la comisión de un delito gravoso, terrorismo. Y hay que recordar también, Rolando, este delito justamente tiene que ver con aquellas vulneraciones, por ejemplo, a la seguridad común, ¿no? Tú recordarás, no había policía, no había forma inclusive de salir de nuestros domicilios porque podíamos arriesgar nuestras vidas, atentados contra la vida, contra la seguridad común, contra la salud, no había servicios médicos, tú recordarás. Entonces, estos elementos ya hacen también a la condición objetiva de punibilidad, como se llama en materia dogmática penal, que, dicho en términos más coloquiales, ¿no?, son actos que generan miedo, terror, zozobra, con un objetivo de poner un gobierno, sacar un gobierno. Ese es el delito de terrorismo, lo que hoy la Fiscalía investiga, y con alta probabilidad en las siguientes horas ya impute formalmente, si es que el señor ciudadano Camacho se abstiene o no se abstiene a declarar, y será pues puesto a conocimiento de un juez cautelar, quien va a definir su destino procesal. Un dato más, Rolando. En estos argumentos que presenta la Fiscalía se presenta un informe de migración, donde se certifica, y esto tiene que ver con el riesgo de fuga, ¿no?, 234, numeral 1, numeral 2, numeral 6 del procedimiento penal, que tiene flujo migratorio a 6 países: Brasil, Argentina, Perú, Panamá
España y, curiosamente, los Estados Unidos, donde se encuentra el ciudadano Arturo Murillo, ¿no? Entonces, hay que evaluar, seguramente en la valoración objetiva en materia penal del Ministerio Público, estos elementos yacen justamente a un riesgo procesal como es el riesgo de fuga. Y el proceso penal, justamente esas particularidades de expedir mandamientos, es para asegurar la presencia física del imputado y que se someta a una investigación. Por supuesto que tienen que respetarle sus derechos, sus garantías, porque no se le puede vulnerar procesalmente sus derechos absolutamente a nadie. Exacto. El 2022 nos ha dejado sentencia en el caso Golpe de Estado 2. El caso Golpe de Estado 1 será entonces, me imagino, parte del análisis y de la reflexión y de las acciones durante este 2023. Israel, te quedo infinitamente agradecido por habernos ayudado a entender este tema. O sea, a veces uno ve las cosas de manera muy apresurada y no necesariamente entiende que las cosas que han sucedido el día de hoy y todo el movimiento y el despliegue de pronto eran por algo que se conocía, era bastante simple, y que si un abogado lo hubiera asesorado a don Luis Fernando Camacho para que declare, nos hubiéramos ahorrado absolutamente todo este tipo de situaciones. Gracias. Además que no tiene inmunidad. No hay inmunidad. No sea gobernador, Eso sea alcalde, claro. tiene que responder ante la justicia y tiene que también decirle su verdad al país. Exactamente. Infinitamente agradecido. Siempre es un placer tenerte acá. Aprendemos muchísimo cada vez que te tenemos invitado en ATV. Agradecido por la invitación, estimado Rolando. Solamente aprovechar este tiempo también para augurar éxitos a la familia de ATV y a todas las familias bolivianas. Bendiciones ese nuevo 2023. Muchas gracias.